Yo creo que el mayor problema que hay es un padre a la hora de los niños cuando son más chicos. Más tarde llega el regreso a casa. ¿Cómo fue? Fue un poco difícil porque la gente como que esperaba mucho de ti, por decir, viene del Albacete, como que esperaba mucho de ti, entonces a lo mejor la presión esa. Las lesiones, al ser un futbolista de la casa, muchas veces se le reprocha más, ¿tú crees? Que, por ejemplo, si te lesionas mucho, en el caso de que recaigas con facilidad, ¿no? Al ser David García, jugador de casa, de Pozo Blanco, igual que a lo mejor cuando se hace las cosas bien, no sé, hablo desde mi punto de vista, ¿se castiga más el hecho de que sea de casa? ¿La gente está un poquito más encima de vosotros al ser de casa? Si tuviese que definir a Alberto Fernández con una palabra. ¿Cómo valoraría la temporada del Club Deportivo Pozo Blanco este año? Yo creo que va a ser muy buena, pero Bueno, pues hoy estamos con un protagonista muy especial para mí, una persona que conozco de hace muchísimos años y que estamos precisamente en su escenario. Estamos con David García, muy buenas. buenas tardes, puto, ¿qué pasa? Como digo, estamos en tu casa. Sí, la verdad que sí, que paso más tiempo aquí que en mi casa, por así decirlo. ¿Te imaginabas tú cuando eras pequeño que algún día llegaría a jugar en este campo? Pues la verdad que no, y este año lo hemos comentado mucho, sobre todo conmigo y así con los más cercanos, de las veces como hemos venido solo a ver Pozo Blanco y como éramos niños y tú venías a ver Pozo Blanco y ni te ponías a jugar, ni a verlo, te ponías a jugar como... Y ahora que sabes tú que estás jugando y que sean a ti, que vengan a verte, pues la verdad que es un sueño hecho realidad, por así decirlo. Vamos a empezar desde el principio a contar la historia de David. Yo por suerte lo conozco desde que empezó a darle la primera patada a un balón. ¿Cómo recuerdas tú a ese David? ¿Cómo era? Pues muy inquieto, todo el día, todo el día con un balón en la mano. A donde iba con un balón, hasta en mi casa con un balón, no sé lo de platos que habré roto y mi madre habrá roto, pero todo el día con un balón en la mano y en el pie. ¿El primer recuerdo que tienes tú? ¿Dónde es? ¿Desde el colegio? ¿En dónde? En el parque al lado de mi casa jugando, en el parque con los niños que había también por ahí. Eso quizás se está perdiendo, ¿no? Lo de que los niños jueguen tanto en la calle como antiguamente. Eso es verdad que cada día entre las maquinitas, las consolas y los móviles, ya vas por la calle y no ves a niños jugando al balón. Ves a niños con los móviles que si, hablando de juegos, que si eso es verdad que, pues, no he comparado con antes, no tiene nada que ver. Yo que conozco a tu padre, tuve la suerte de que fuese incluso mi entrenador, te inculcó a él esta pasión, este amor que tienes por el fútbol. Sí, 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 desde, vamos, 100% que me lo inculcó él, porque en mi casa solo se hablaba de... Él solo veía fútbol, deporte, y al final, pues, es lo que yo he aprendido. Es el único deporte que has tocado, por así decirlo, en tu vida, ¿no? Sí, sí, el único que practico. Ahora, en rato libre sí es verdad que me gusta hacer otros, pero por así decirlo, el fútbol es el único que más he practicado. ¿Quién era el ídolo de David cuando era pequeño? ¿O a quién le decía, me gustaría parecerme a este jugador? Siempre me ha gustado mucho Mascherano. Es verdad que siempre me ha gustado mucho por la garra que tenía y siempre me ha llamado la atención. ¿Te gusta el tipo de futbolista? Yo creo que se identifica un poco, ¿no? Sí, sí, es verdad que es muy parecido a mí, por así decirlo, por más sacrificio que otra cosa. Y ahora después hablaremos, pero es que precisamente Mascherano jugó en el centro del campo, también jugó en central, Sí, sí, o sí. sea que se asemeja bastante, tiene buen gusto. Esa personalidad que tienes tú, porque desde fuera se te ve tranquilo, se te ve un tío muy sencillo, pero luego en el campo eres, como se suele decir, un pitbull. Hablaba con Miguel que os complementáis muy bien precisamente por eso. Esa personalidad, ¿de dónde te viene? Yo creo que eso sale solo, que eso no te viene de nadie. Porque no tiene, la gente me lo dice es que no tiene nada que ver en la calle a la hora de jugar en el campo. Y eso yo creo que es algo que sale solo, que o lo tienes o no lo tienes. Toda la vida en la escuela de fútbol, muchísimos entrenadores. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la escuela? Pues por recuerdos muy bonitos también. Y eso, muchos entrenadores y cada uno pues está marcado, por así decirlo, de una forma diferente. Cada uno te inculca una cosa. Y la verdad que la etapa de, sobre todo, Alevín, es la que yo creo que ha sido la más bonita y la que más he disfrutado. Y ahora estás tú de entrenador de la escuela. ¿Cómo se vive desde la otra perspectiva? Es algo que la verdad que me llama mucho la atención y que de aquí a un futuro, quién sabe, pero me gustaría también desarrollarlo y poder llegar a ser entrenador. Yo cuando hablo mucho con los entrenadores y con formadores, porque al final somos formadores, mm, es complicado muchas veces lidiar con según qué padres, porque hoy día, ¿sabes cómo está ese tema? ¿Cómo convives tú sabiendo que no solamente eres un entrenador al uso, sino que también eres futbolista y que los fines de semana esos padres de los niños a los que tú entrenas el día de mañana vienen a verte aquí a jugar? ¿Cómo lo llevas tú eso? Yo creo que el mayor problema que hay es un padre a la hora de los niños cuando son más chicos. Porque los padres, por ejemplo, van al entrenamiento y el niño tira un tiro a puerta y no mete gol, la falla, y directamente se da la vuelta a mirar al padre como y el padre le dice cosas. Yo creo que eso es algo que un niño con esa edad, porque con esa edad ni hay Messi ni hay Cristiano, por así decirlo,
el niño tiene que disfrutar, pasarlo bien, conocer a gente y no estar pendiente del padre. Entonces yo creo que eso es también un poco cosa de los padres, de no dejar la libertad a tu hijo de jugar y pasarlo bien. ¿Tus padres te dijeron cuando tú jugabas esa libertad? ¿Siempre no se metían tan inculcados de eso de pequeño? No, no, mis padres siempre me han dicho que los problemas que tenga, por así decirlo, Sí, sí, me sí. tengo que encargar yo. Y a la hora de jugar al fútbol, es verdad que me acompañaban a todos lados, pero de puerta para afuera. Ahora, de puerta para adentro, ellos no hablaban con un entrenador, para eso estaba yo. Por así. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y además que para eso está el entrenador, para que no sabe cómo llevar el vestuario y conocer a todos sus jugadores. ¿Coincidiste con Alberto en las categorías inferiores? Sí, ¿Qué recuerdos tenía antes de estar ahora con él? ¿Qué recuerdos tenía del Alberto de la cantera? fue el que más me marcó, por así decirlo, porque fue un entrenador diferente a lo del resto, ya que tenía como más conocimiento y sabía más de lo que era, de lo que trataba. Además, jugaba en el Pozo Blanco y entonces pues tú te entrenabas y aparte venía los fines de semana a ver el Pozo Blanco y te lo encontrabas él. Entonces era como que a lo mejor te fijabas un poco más en él por el hecho de ser tu entrenador. Y pues es que lo que muchas cosas de las que sé, la verdad que me han enseñado porque ha sido el que más nos ha puesto, por así decirlo, nos ha inculcado lo que es el fútbol, por así. Muchísima gente que pasa por la cantera con Alberto lo destaca de que te puede gustar más o menos, pero que es un entrenador que marca muchísimo. Marca muchísimo. Más tarde llega la llamada del Albacete, un salto importante a un club histórico del fútbol español, histórico máximo. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo al principio, cuando me llamaron del Albacete con mis padres, dijimos que el Albacete, que está muy lejos. Encima también pilló la etapa del COVID, entonces era como que iba a ser un poco más difícil, ya que si a lo mejor me iba, pues como cerraban fronteras y todas esas cosas, pues no podría venir. Y al principio fue como que la dejamos ahí un poco de lado, que no, yo me quedé aquí, yo me quedé aquí. Pero fueron pasando los días y al final llegó el momento de firmar y firmé. ¿Qué tal la experiencia allí? ¿Cómo fue el convivir allí? Supongo que sales de tu zona de confort, una ciudad nueva, como digo, un club histórico, porque Albacete ya está muchos años en primera, yo lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo fue esa etapa allí? Pues yo creo que ha sido la mejor etapa de mi vida, la verdad. Tanto en lo futbolístico como a lo mejor en lo personal, porque es donde más he crecido, de estar en un sitio que está a 6 horas de tu casa, y encima te pilla la etapa del COVID, como he dicho antes, 4 meses sin ver a tus padres, que al final los ves y hablas con ellos por videollamada, por todas las redes sociales, pero sin verlos físicamente, y yo creo que eso me hizo crecer tanto personal, y en lo futbolístico también me hizo crecer, porque al final estás rodeado de gente que está en un filial, que no es un equipo como otro igual. Entonces fue algo que me marcó mucho. Y además también conocí a mucha gente, muchas personas, entonces eso justamente marca, porque son personas que vas a tener que recordar toda tu vida. Pero también supongo que sería muy complicado, ¿no? Porque te vino con 17, 18 años, como tú dices, en plena pandemia, que fue algo nuevo para todos. Tuvo que ser también difícil, ¿no? Aparte de bonito, como dices, pero tuvo que ser muy complicado también, ¿no? Sí, porque tenía el miedo ese de, ahora si te va y no sale bien, ¿qué pasa? Te vienes para acá y cuando en los momentos que estás bien, pues bien, porque parece todo muy bonito, pero en los partidos que había que me tiraron mejor 2 o 3 semanitas sin jugar, estaba solo, por así decirlo, no tenía un amigo allí físico para poder hablar con él tranquilamente. Entonces, en esos momentos, a lo mejor si los momentos más duros, sí es verdad que se pasa un poco peor. Ese apoyo moral, ¿no? Esa charla, esas conversaciones que muchas veces no hace falta todo. Esa la hablaba con Fran en la entrevista que tuvimos hace tiempo. Esa es la cara B del fútbol, es la cara no bonita. Todo el mundo quiere ser futbolista, pero los que os ponéis esos zapatos de ser futbolista, atravesáis momentos a nivel psicológico, diría yo, sobre todo, muy difíciles. No, yo creo, como has dicho, el nivel psicológico, yo creo que es fundamental en el fútbol, porque si al final, si no te vende la cabeza y no te funciona, por mucho que tú quieras correr, quieras que te vaya las piernas, no te va a ir nada. Ya lo vemos a día de hoy que muchos futbolistas paran un año o 6 meses, el tiempo que haga falta de jugar, porque así el nivel psicológico no está bien. Más tarde llega el regreso a casa. ¿Cómo fue? ¿Ha sido como te lo esperabas? ¿Te lo esperabas más difícil? ¿Te has sorprendido gratamente? ¿Cómo fue ese regreso a tu casa? Fue ilusionante, la verdad, porque me fui como no siendo ni siendo juvenil todavía, y vine ya siendo como jugador senior y ya del primer equipo. Entonces acababa siendo chico y viene siendo grande, por así decirlo. Y también fue un poco difícil porque la gente como que esperaba mucho de ti, por así viene del Albacete, como que esperaba mucho de ti, entonces a lo mejor la presión esa, pero la verdad que fue muy grato. Es complicada la presión en tu propia casa porque al final, como tú dices, la gente que viene de David, viene de un Albacete, no es lo mismo que vaya a jugar a un pueblo, como por ejemplo Villanueva o como por ejemplo Hinojosa, ¿no? O incluso equipos de otras ciudades, que al final juegan en tu casa. O sea, la gente tiene el doble de expectativas porque vienes, como tú dices, de un filial de un equipo grande, pero juegas en tu casa. ¿Esa presión se siente? Se siente, pero más que presión no es presión, sino es las ganas de hacerlo bien. Porque es tu pueblo, tu casa, con tu gente, con tu familia, entonces es las ganas de que todo salga bien.
Al final estamos aquí en casa, a los que os hemos visto crecer, nos alegra muchísimo que haya gente del pueblo representando al equipo y a la ciudad. Y hay esa pareja que hemos comentado siempre, que tanto ilusiona a toda la afición y que tanto lo hace disfrutar, que es Miguel Sánchez, David García, Miguel Sánchez. ¿Qué supone para ti tener a Miguel en tu equipo como compañero y como futbolista? Porque es un futbolista de comunal. Yo creo que es un futbolista imprescindible ahora mismo, porque es que lo tiene todo bien, no puede decir nada malo de él. Y ya fuera también del fútbol, pues para mí no es ni un compañero ni un amigo, es alguien más de mi familia, que paso más rato con él que con mi propia hermana, con mis propios padres. Entonces eso es muy ilusionante ir a un partido y ir con él, un viaje y ir con él. Y al final tenemos el mismo estilo de vida, entonces eso es algo que se acopla muy bien. Y yo creo que ese es el acoplarse también el estilo de vida, luego en el campo pues también se nota a la hora de jugar. Y es que encima en el campo, como hemos hablado muchas veces, sois súper complementarios, porque quizás David es más frío, es un poquito más de pausa de juego, y tú eres lo que yo le decía, ese nervio, ese punto honor, esa garra, que a lo mejor quizás él en otros casos pues, peca un poquito de eso, ¿no? Os complementáis muy bien, lo que le falta a uno tiene el otro y viceversa. Sí, sí, yo creo que somos vamos, es lo que tú dices, nos complementamos muy bien. Y eso es que no es algo que trabaje a Molina, sino que a la hora del jugar pues nos sale solo y pues muy bien, la verdad. Hay un campo muy famoso, aquí ya, creo que es la tercera edición, Tercero. corrígeme si me equivoco, que es el campo Miguel Sánchez de David García. ¿Cómo surge esa idea de decir, bueno, vamos a montar un campo aquí en nuestra ciudad? Pues surgió estábamos mira viendo a un equipo de la base y de recinto Faria y como que dijimos de broma, porque los servidores Instagram que había hecho un campo quien sea por aquí cercano. Y como que nosotros de broma dijimos, ¿y si lo hacemos nosotros? Porque es verdad que nosotros cuando éramos chicos no hemos tenido, estaba el oratorio y estábamos, pero no hemos tenido un campo de así decirlo de fútbol. Entonces, como al principio empezó de broma, pero al final la broma pues se hizo realidad y este es el tercer año ya que vamos a llevarlo a cabo. ¿Quién es el que más manda en el campo, David o Miguel? Miguel tiene un poco más... Sí, sí, De Miguel. tirar, ¿no? Sí, 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 Miguel. ¿Cómo valoraría la temporada del Club Deportivo Pozo Blanco este año? Yo creo que va a ser muy buena, pero nos ha faltado la puntillita de meternos en playoff, porque comenzó muy bien con la Copa y eso ya hizo que la gente, sobre todo lo de la afición también ha sido otro dato que llevaba tanto tiempo, mucho tiempo sin venir la gente al fútbol, entonces eso también es otro punto positivo. Pero el salirte del playoff en la última semana, por así decirlo, una semana que tuviste 3 partidos, perdiste 3 partidos, después de haber llevado toda la temporada en playoff, pues como que te duele un poco, la verdad. Totalmente, totalmente. Pero yo creo que lo que tú dices se ha visto reflejado en la asistencia del público, de que la gente, primero, que se ha divertido mucho viéndolo, yo me incluyo, nos hemos divertido muchísimo viéndolo, y segundo, que es que reprochar, se ha conseguido un título a principio de temporada. Hemos estado en la puja hasta el último momento. Que sí, que duele un poquito, pero Sí, sí. yo creo que es reprochable. La temporada para mí ha sido excelente del equipo. No, reprochar no hay que reprochar a nadie, ni a la directiva, ni al cuerpo técnico, ni a los jugadores, ni a la afición. Pero ya está, el fútbol es así y ya está. La suerte que tiene el fútbol es que cada 2 por 3 tiene más oportunidades y hay que intentarlo el año que viene y ya está. Hace unos días teníamos la enorme, la grandísima noticia de que David García ha renovado. ¿Qué tanto de porcentaje en esa renovación ha tenido que el año que viene sea el año del centenario del club? Porque supongo que para un pozalbense y para un futbolista estar el año del centenario de su equipo en su ciudad, supongo que también es importante, ¿no? No, para mí da suelto, la verdad. Yo antes de que se acabara la temporada, yo tenía claro que iba a renovar, entre otras cosas, porque yo creo que este año la espinita esa que si no queda playoff, yo creo que el año que viene tenemos que quitárnosla y meternos en playoff. Y aparte del centenario, que eso no cualquier club cumple 100 años, la verdad. No, a día de hoy, y más en esta categoría con las dificultades económicas, como tú bien sabes, Es imposible. hacer 100 años chapó por la directiva actual y las anteriores del Club Deportivo Blanco, porque tiene un mérito tremendo, tremendo. Venimos de un año que nos metimos en playoff, a punto, como tú dices, el año del centenario. Hay muchas expectativas puestas. ¿Tú eso lo sientes en la gente del pueblo? Yo creo que sí. Es más, que por el pueblo se habla lo del año del centenario, año del centenario. Y ya no solo el pueblo, sino los jugadores mismos dicen, es que el año del centenario es algo que llama la atención. Es apetecible. Sí, 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 sí. Es apetecible. Bueno, vuelve al club, tiene a Cobo y un año más tarde llega Alberto, reencuentro con el que fue tu entrenador. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con él? Ya como tú como hombre y él como entrenador de primer equipo de jugadores senior. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Es verdad que no tiene nada que ver de cuando era un niño, por así decirlo. Ya de otra forma, también él te trata ya como que eres un hombre, porque ya no tiene nada que ver. Pero yo creo que, sobre todo, lo que más le noto yo es en el campo, que nos hemos divertido, la verdad, muchísimo. Porque es verdad que tenemos un juego muy atractivo y la forma de jugar de Alberto y lo que nos quiere transmitir y quiere que transmitamos nosotros a la afición es algo que no se ve en todos sitios.
Para él eres un regalo tú porque te adaptas muchísimas posiciones, que has dicho él mil veces. De ti incluso cuando te puse a centrar las primeras veces, la gente cuestionaba de que le falta talla, le falta talla. En cambio, has sabido jugar en esa posición a las mil maravillas. Supongo que para un entrenador, tener un futbolista que se adapte a tantas posiciones es un regalo. Sí, sí, la verdad que no cualquier jugador se adapta a todas las posiciones, pero yo verá que no tengo problema en jugar en la posición que tenga que jugar, me adapto bien y donde tenga que jugar, pues voy a jugar sin reprochar y sin ningún problema. Pero si tuviese que moverte, David, ¿dónde te sientes más cómodo? O sea, te damos súper cómodo en todas las posiciones porque al final basa mucho de tu fútbol en ese compromiso y en ese esfuerzo que es incuestionable en tu forma de ser. Pero ¿dónde te sientes tú? Si pudiese elegir, me siento más cómodo aquí. Yo de pivote, verá que me siento más cómodo, como me siento más que soy yo a la hora de jugar, pero es lo que tú dices, que puedo adaptarme a cualquier posición. Al final, en esa zona del centro del campo, como tú decías que te gustaba Mascherano, estás más en contacto también con el balón. Sí. Que supongo que a la gente que soy puro centrocampista os gusta participar mucho. Pero a la hora de sacar el balón, sobre todo, es verdad que necesitas como mucho contacto con balón. En defensa también lo tienes, pero no es lo mismo que de pivote. Si tuviese que definir el estilo de juego que ha hecho, que ha querido hacer y que ha hecho Alberto Fernández con el Podaco, ¿cómo lo definiría? Yo creo que es atractivo. Porque vamos, que todo el mundo que nos venía a ver nos decía, joder, que jugáis muy bien, muy bien. Que sí que habría que a veces no llegamos en las ocasiones, pero a la hora de jugar, yo creo que no hay ningún equipo en la categoría este año que de jugar juegos como jugamos nosotros. O la pena el suelo, pero es la realidad, yo creo. Los entrenadores que han venido lo han dicho, que de los mejores equipos, si no el mejor, jugando. Que luego muchas veces quizás pecábamos en según qué jugada por la juventud de la plantilla, ¿no? Porque la verdad que es una plantilla muy joven, pero que divertirnos nos hemos divertido muchísimo y tú lo estás diciendo. Sí, sí. Bueno, David, ahora vamos a un tema delicado que por desgracia tú sufres bastante, diríamos, que son las lesiones. ¿Cómo se convive con eso? Porque claro, un tío que se cuida, que me consta que se cuida, que cuida también mucho la alimentación y el descanso. ¿Cómo se convive con ese mal que siempre está presente en la vida de un futbolista? Yo creo que eso, la palabra lesión es, cualquier futbolista que la escuche ya se pone malo. Al final son cosas que pasan, que como tú dices, si te cuidas y al final tienes un buen descanso, una alimentación, un buen ejercicio físico, ya no solo aquí en el fútbol, sino un preventivo, un gimnasio, y pasa que no puedes hacer otra cosa, te tienes que adaptar, intentar pensar en recuperarte y en estar lo más pronto posible con el equipo y ya está. Te afecta mucho, supongo, también psicológicamente, ¿no? Es decir, hago todo eso, hago lo preventivo, descanso, alimentación, mis entrenamientos como todos los compañeros. Psicológicamente tienes que hacer un esfuerzo mayor que quizá otro compañero que por suerte, y ojalá sea así, sean muchos, no se lesione tanto, tienes que hacer un trabajo superior tú para no rendirte y decir, mira, tiro la toalla y me rindo porque es que no hay quien pueda con esto. Eso, es que al final si tú te lesionas y dices, va, se acabó, ya está, venga, lo dejo ahí, no va a salir adelante, tienes que pensar, vamos poquito a poco, todos los días, un poquito más, pasito a pasito, y en estar bien lo antes posible. Entonces psicológicamente es verdad que necesitas un plus que los demás a lo mejor no necesitan. Y en casa, ¿qué te dicen antes? Porque supongo que al final lo pagamos con los seres queridos, con los que tenemos más cerca, y muchas veces pues te verán frustrado, ¿no? Te verán más apagado. ¿Cómo te dicen? ¿Qué te dicen ellos? ¿Cómo te ven? Al final yo creo que ellos se sienten como tú te sientes. Son los que viven contigo día a día y se sienten igual que tú. Ahora, son los que también tienen que decir, tengo que animarlo, tengo que estar con él, apoyarme y tal. Pero al final, a la hora de sentirse, yo creo que ellos se sienten igual o peor que tú. Porque son los que te ven sufrir, por así decirlo. ¿Qué significa para ti tu familia? Pues yo creo que lo es todo porque de pequeño, fuera donde fuera, me han acompañado. Y yo, para mí, es todo, la verdad. Las lesiones, al ser un futbolista de la casa, muchas veces se le reprocha más, ¿tú crees? Que, por ejemplo, si te lesionas mucho, en el caso de que recaigas con facilidad, ¿no? Al ser David García, jugador de casa, de Pozo Blanco, igual que Camón cuando se hace las cosas bien, no sé, hablo desde mi punto de vista, ¿se castiga más el hecho de que sea de casa? ¿La gente está un poquito más encima de vosotros al ser de casa? Yo eso creo que al final, como todo, que hay gente que sí reprocha y hay gente que no, que lo que intenta animarte, pero eso al final es el mundo y de todo. Unos que sí y otros que no. Y eso es algo que no puedes luchar con él. Te tienes que adaptar, aguantarte y ya está. Hablaba contigo yo muchas veces cuando te veía, sí, a lo mejor un poquito más cabizbajo, fuera de grada, te decía siempre que no te peleas con ese demonio que tenemos aquí dentro porque la cabeza es el peor enemigo de uno mismo. Tú cuando te recuperas y vuelves a entrenar y vuelves a competir, tú cuando estás compitiendo, ¿tienes el cuidado que me puedo lesionar o llega un momento en que se olvida, desaparece y te centras solo en el foco de competir? A lo mejor al principio, cuando ya te recuperas esa lesión, si vas como con miedo, pisando freno, por así decirlo, de decir, ojo, que me acabo de lesionar de esto, no voy a hacer que... Pero cuando tú te sientes 100% y te pones a la hora de competir en un partido, yo creo que se te olvida. Y menos mal, porque si tuvieras que jugar pensando todo el rato,
Cuidado que esto, cuidado. Yo creo que no daría nunca al 100% de ti. Y además tú, como hemos dicho, que tu fútbol se basa mucho en ese esfuerzo físico, en no renunciar a nada. Incluso yo creo que con Alberto, el que te considere tan importante, de hecho este año has tenido el brazalete de capitán muchos partidos, es que con Alberto no se negocia ese esfuerzo. Y tú, otra cosa no, pero el 100% lo da en cada partido. Ya no tanto en los partidos, yo creo que tanto en el fútbol como en la vida cotidiana, al final todo depende de tu esfuerzo. Si te esfuerzas puedes conseguir lo que quieras. Ahora, si no tienes esfuerzo, pues lamentablemente no vas a conseguir nada. David, ahora vamos a pasar a una pregunta rápida. Te puedes explayar lo que quieras, cortita, más larga, lo que tú quieras, ¿vale? Y decir más o menos sin pensar, lo primero que se te venga a la cabeza. El campo Virgen de Luna es... Mi segunda casa, ¿Qué prefieres, el día o la noche? el día. ¿Una canción favorita? Tu jardín con enanitos de Melendi. ¿Una serie o película que hayas visto o que te guste mucho? La casa de papel. ¿Comida favorita? El arroz. ¿Amarillo o la cubana? Amarillo, amarillo. Lo decimos Sí, 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 como paella. Una comida favorita, entonces ya me ha dicho que paella. ¿Quién? ¿De quién? Quiero decir. Mi madre, mi madre. Vale, Sí, sí. siempre las madres, ¿no? No falla, no falla. Un lugar por visitar. Australia. Un consejo que te dieron que guardas con especial cariño. Que el esfuerzo que pongas en el día a día es el que vas a tener al final de tu vida, por así decirlo. ¿Tus padres son? Pues, mi todo, por así, mi todo, sí, sí. ¿Playa o montaña? Playa. De ser un animal, serías... Un león. Fran, digo lo mismo, ¿eh? Fran también digo el león. Hay leones en el vestuario. Un número. El 6. ¿Por qué? ¿Por alguien en especial? Yo creo que siempre, que porque desde chiquito, cuando he visto jugar a los mediocentros, yo creo que siempre llevaba el número 6. Entonces es algo que siempre va a marcar ese número. Y en cuanto pude cogerla aquí en Pozo Blanco, es el que cogí y elegí. Sí, sí. Si tuvieses que picar a un compañero del vestuario, ¿quién te gustaría picar? Fue a Vargas. Me encantaría. ¿Sin por algo en especial? Estamos todo el día liados unos con otros. Y si tuviese que picarte aquí a ti, ¿quién crees que te gustaría picarte? Arnau. ¿Te gusta picarte? Catalán no falla, no falla. Ha hecho buenas migas también aquí este año en Pozo Blanco, ¿eh? Yo creo que el grupo que hemos hecho este año no lo hemos hecho nunca aquí y va a ser muy difícil volver a hacerlo. Porque ya no solo bueno, eso se veía representar en el campo de fútbol. Estábamos todos los días juntos en la calle, íbamos donde iba uno, iba otro. La verdad que sí, ¿eh? Que era ahí, cuando venía el sequito del Pozo Blanco, iban todos... Íbamos todos. Y eso es algo que a la hora de jugar, pues, se ha visto reflejado. Yo creo también que la juventud del vestuario hace también un partícipe de eso, ¿no? De que sois todos más o menos de la misma edad, pero fíjate luego, Arnau de Cataluña, de Sevilla unos cuantos, de diferentes sitios, pero habéis complementado muy bien. Muy bien, la juventud. A ver, al final somos todos jóvenes, tenemos todo el mismo estilo de vida, no vamos de fiesta, no. Vamos a cenar, a tomar algo y nos vamos para casa, que no podemos ir de fiesta. ¿No? Al final todos lo que hacemos es igual, por así decirlo. Claro, tenéis el mismo estilo de vida, como tú dices. Sí. El Club Deportivo Pozo Blanco es... Mi familia. Si tuviese que definir a Alberto Fernández con una palabra. Uf. Ambicioso. Como él dice, lo dice muchas veces en el partido, que tenemos que ser ambiciosos. Entonces yo creo que esa palabra es la que mejor lo define. Camina o revienta, como dice, sí, como dice él, ¿verdad? Un defecto que tenga David García. Que me afecta a lo mejor un poco las cosas de la gente. No solo los comentarios, sino actitudes que tengan, que a lo mejor no te la quieren hacer a ti. Es mal, pero tú te las comas. A lo personal. Sí. Te afectan demasiado. Y una virtud que tú digas, pues me considero que tengo esta virtud, tanto futbolística como personal, como tú quieras. Yo creo que la humildad. Yo creo que me considero una persona humilde. Habrá a lo mejor otras que no me consideran así, pero yo me considero una persona humilde. Si tuvieses que elegir, ¿qué prefieres? ¿Bailar o cantar? Porque tengo que elegir una, pero que si no ninguna de las dos, cantas. ¿Te vas a hacer demostración? No. Claro que no. Hace buen tiempo. Hace buen tiempo. David García tiene miedo a... La muerte. ¿Propia o de algún familiar? De las dos cosas. Yo creo que más de un familiar a la mía propia, porque cuando yo me muera, pues, por así decirlo, yo no lo voy a sentir, pero cuando se muere alguien cercano, pues sí lo va a sentir, lo va a pasar. Es un miedo muy común en todos los humanos. La soledad es muy difícil cuando estáis fuera de casa y tú encima que lo viviste con el tema del COVID. ¿Es muy difícil la soledad? Yo creo que es la peor, y sobre todo, como te he dicho antes, los momentos difíciles es cuando peor se pasa. Ahora, cuando está en los momentos buenos, puedes tener soledad, pero a lo mejor la tomas de otro modo. Pero los momentos malos es una cruz, la verdad. ¿Los aficionados somos injustos muchas veces con los futbolistas? Yo pienso que sí.
Porque ellos se lo ven a la hora de un partido, pero no ven el esfuerzo que hacemos todos los días, todas las semanas. Está en todo su derecho, por supuesto que eso es todo, pero a veces es verdad que somos injustos. Y la prensa es excesivamente injusta muchas veces con los jugadores. Ya no digo solo a nivel local, de aquí en Potolanco, sino por lo que tú ves a nivel nacional. Hay de todo, pero en algunos casos sí. Yo creo que sí. Porque eso, que ellos también ven nada más que lo que pasa afuera, no ven lo que ocurre dentro, lo que cada persona está pasando. Entonces, la verdad, es su trabajo, pero es su trabajo. Pero yo creo que a veces son un poco injustos, sí. Lo mejor del fútbol es, Por la amistad que coge día a día. y lo peor, Las lesiones, por así decirlo. Las lesiones, que es el tema que peor se pasa. el campus de Miguel y David es. Una ilusión. Algo que tú veías, o por ejemplo, yo he visto en tele, en redes sociales, decir, joder, ojalá algún día tener un campo. Y el tenerla ahora, yo creo que es una ilusión, oye, para mí es una ilusión. Y encima en tu ciudad, que los niños del mañana quieran ser David y Miguel, supongo que en tu pueblo tiene que ser algo La verdad. único. Y ver a los niños de hoy día con vuestras camisetas que tiene que ser increíble, porque en tu propio pueblo. Sí, sí, es un orgullo, que es... Que va a decir, ¿quién me iba a decir a mí que yo a lo mejor algún niño se iba a poner en mi camiseta? Yo lo hacía cuando yo venía a ver el fútbol y que ahora lo hagan contigo, pues es un sueño hecho realidad, por así decirlo. Que un niño para la raya pida la camiseta de David, pues Sí, sí, es sí. una ilusión tremenda. Vamos. Un sueño que te quede por cumplir. Poder jugar algún día en un sitio más, en un club a lo mejor más, una categoría más, llegar a algo, por así decirlo, llegar a algo. Me encantaría, vaya. Ahora vamos a intentarlo. ¿No te cierras puertas entonces a seguir algún día a volver a salir de casa? No me importaría. Y para terminar, si tú estuvieses en mi lugar, tuviese que preguntarle algo a alguien del mundo del deporte, ¿a quién te gustaría poder preguntarle algo y qué le preguntaría? Yo creo que se lo preguntaría a Kroos. Qué buen gusto tienes. ¿Y qué le preguntaría? La tranquilidad esa con la que juega, de cómo lo hace día a día, esa tranquilidad o esa manera de jugar. Grandísimo futbolista, ¿eh? Que ya hemos perdido yo Por desgracia. ya lo podemos disfrutar. Por desgracia. Bueno, David, pues para mí ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Ya sabía que llevamos tiempo hablando de que teníamos que hacerlo. Yo creo que de la manera que se ha finalizado la temporada lo hacemos con tranquilidad. Darte la enhorabuena a ti, haciéndolo extensible a todo el vestuario del Club Deportivo Potolanco, porque la verdad que nos lo había hecho disfrutar muchísimo. El compromiso se lo ha visto, es verdad que al final nos ha faltado esa puntilla, pero bueno, somos sufridores, somos un simple pueblo que es un club muy humilde, que va a hacer 100 años, como hemos dicho, que no es nada fácil, y que para mí ha sido un placer tenerte, que sigas así como hasta ahora, que la gente que te hemos visto crecer, yo literalmente, que te conozco desde que era un mico, que apañaba los entrenamientos con tu padre, es una alegría verte jugar. Ha sido un gustazo tenerte, espero que hayas disfrutado, que cuando quieras, pues repetimos, y el año que viene, si quieres, cuando estemos en playoff, pues volvemos a repetirla. Muchas gracias a ti y gracias por darme el gusto de poder venir a una entrevista contigo. Ha sido un placer. Y plata.